la capa ósea en el velo del paladar. ¿Quién reemplaza para que tenga una estructura? La poneurosis palatina, ¿se acuerdan? La poneurosis palatina. Así como la poneurosis faríngea reforzaba la faringe, en el paladar hay una poneurosis palatina que justamente les voy a preguntar inserciones. Entonces les pregunté, ¿el paladar duro por qué? ¿Qué es esto? La espina nasal posterior, donde se inserta el músculo ácido de la uva. ¿Quién forma el paladar duro? Las dos apófisis palatinas de los maxilares superiores con las porciones horizontales de los dos huesos palatinos, ¿no? Está por debajo de las fosas nasales, continúa hacia adelante con la región gingivodentaria, limitada hacia abajo con lo que es el higo de las fauces, su borde anterolateral limita por las arcadas dentarias y su borde posterior es libre. ¿Por qué es libre? Porque no articula con nadie, ¿no? Entonces, ¿qué capas tiene? Y eso también se confunde mucho. Es un sándwich la región palatina. Tiene una mucosa superior que forma parte de la pituitaria. Tiene una mucosa inferior que es la mucosa de la bóveda palatina. Tiene una capa glandular que está formada por las glándulas salivales menores, que son las glándulas palatinas. Y tiene una capa ósea que está formada por lo que son los huesos y el periósteo. Y profesor, en este velo del paladar o paladar blando no tiene hueso, pero ahí tiene una estructura fibrosa de refuerzo que se conoce como la poneurosis palatina, ¿ya? Inervación, ya saben, profesor, y no hemos hecho todavía, ¿no? Pero la próxima clase lo vamos a hacer. Pero vamos a ver de que cuando hay una anestesia por áreas, podemos poner, profesor, si yo pongo anestesia en la papila incisiva, ¿qué nervios voy a anestesiar? Los nervios nasopalatinos, pero de ambos lados, ¿no? Es una anestesia que voy a hacer regional, toda esta región, los 2 tercios anteriores de la bóveda palatina. Y si pongo anestesia acá, en lo que es la salida del conducto palatino posterior por donde sale el conducto palatino anterior, voy a anestesiar el tercio posterior del paladar duro, pero del lado derecho y del lado izquierdo igual, ¿ya? ¿Qué es esto, profesor? Es la capa glandular de la región palatina que está formada por glándulas salivales menores, ¿no? Que van a continuar desde el paladar duro hasta el paladar blando. La capa mucosa presenta una coloración blanca. ¿De qué color es la encía? Rosado coral, ¿no? Rosado coral, siempre lo dice. Entonces, presenta una pequeña elevación que se denomina papila incisiva. Entonces ahí tenemos la papila incisiva, lo que son las elevaciones o las arrugas palatinas, que son elevaciones transversales del paladar. ¿Qué función cumple? Primero, perciben lo que son sabores y también tienen una función fonética, ¿ya? ¿Qué más presentamos? Entonces hay la papila incisiva, las arrugas palatinas, el rafe palatino. ¿Qué es? Miren estos. Si ustedes ven un tipodón, compran un tipodón, van a aparecer 2 pequeñas depresiones ahí, que todavía el doctor les va a preguntar, ¿qué son esos? En vez de decirle fabiolas, le dicen fobiolas palatinas. Y estas fobiolas palatinas te marcan el límite del paladar duro con respecto al paladar blando, ¿ya? ¿Y qué son las fobiolas palatinas? Es la desembocadura de esto, o sea, esto. De estas glándulas salivales menores va a haber un pequeño conducto donde se presentan ahí las fobiolas, que son las fobiolas palatinas, que es la desembocadura de estas glándulas salivales menores, las más grandes. Ya eso también no lo sabía, una señorita me lo dijo. ¿Qué son estas fobiolas palatinas? Son las desembocaduras de la capa glandular de la región de las glándulas palatinas, pero que te marcan el límite entre lo que es el paladar duro y el paladar blando. Surcos angulares, tuberosidad, también tienen que saber ¿cuándo lo van a utilizar esto? Cuando tomen ustedes impresión en un desdentado, ¿no? Eso les va a servir. Profesor, cuando tomen una impresión en desdentado, el doctor, el protesista le va a decir, ubique papila incisiva. Acá está, profesor, le van a marcar encima. Ubique los rezagos de elevación de los caninos. Y van a decir, van a medir a 5 milímetros tras una línea, van a medir en los rebordes residuales otras líneas, 5 centímetros por fuera, 5 centímetros. ¿Para qué? Para ubicar los dientes. No se ponen los dientes como granos de choclo. Hay todo. Y les van a decir, rafe palatino, límite, todo esto lo van a volver a hacer cuando hagan prótesis completa, ¿ya? Entonces, las arrugas palatinas. Las arrugas palatinas son crestas mucosas irregulares transversales que se sitúan en el paladar duro, las cuales se adhieren firmemente al perióstico. ¿Y qué dicen? Que son la huella digital de todas las personas. ¿Se podría hacer un trabajo de estudio? Sí, tomar, por ejemplo, a 20 personas una impresión de lo que es la cavidad oral maxilar superior
y ver qué características presentan, porque son únicas para cada persona. ¿Cambian con la edad? No van a cambiar, pero van a ver que desde el punto de vista de la raza pueden variar. Entonces podemos identificar antes las huellas dactilares, lo que es la retina, que también ¿no? se identifica con la retina. ¿Se puede identificar a una persona con la disposición de las arrugas palatinas? Sí. Ahora, lo que decía el señor, profesor, cuando yo hago una prótesis completa, ¿tendría que simular las arrugas palatinas? Sí, porque justamente si no simulamos las arrugas palatinas, el paciente va a presentar poca sensibilidad a los sabores. Ayuda a mejorar la sensibilidad de los sabores. ¿Ya? Miren que todo esto, esta es una impresión de lo que es las arrugas palatinas, que son características y que ayudan a producir ciertos tipos de fonemas. Del paladar blando, velo el paladar. ¿Qué necesito que sepan? Los músculos. ¿Y qué estamos viendo acá primero, antes de los músculos? Profesor, mira, trompa auditiva o trompa eustaquio. Peristafilino interno, peristafilino externo. Se insertan en la trompa auditiva o trompa eustaquio. Y profesor, ¿qué está representando este color rosadito? La aponeurosis palatina. ¿Qué es la aponeurosis palatina? Es una estructura fibrosa de refuerzo del paladar blando, velo del paladar, que está formado por un tejido conectivo, ocupa el tercio anterior de la longitud del velo del paladar, y esto les puedo preguntar, ¿dónde se inserta? En el gancho de la apófisis pterigoides, en lo que es el borde posterior del paladar duro y la espina nasal posterior, y se va a unir a los fascículos de los músculos que van a formar el velo del paladar. Ahora, los músculos que forman el velo del paladar, ¿cómo se llamaban? Elevador del velo del paladar o peristafilino interno. El que hace el tendón es el tensor del velo del paladar o peristafilino externo. El palato faringeo, que también se conoce como faringoestafilino. El palato gloso, que también se conoce como glosoestafilino. Y el palato estafilino, que es el músculo de la ubre. Entonces, peristafilino interno, peristafilino externo, faringoestafilino, glosoestafilino y palatoestafilino. Ahí está, ¿no? Un extensor elevador. Ahora, lamentablemente, cada uno de estos músculos que no podrían ser, se les podría preguntar para rotatorio para que ustedes hagan lo que es la identificación. En este caso, miren, tenemos que el pilar anterior se llama palato gloso, pero si hablamos del paladar, se llama glosoestafilino. Y el pilar posterior se llama palato faringeo, pero si describimos como paladar blando, se denomina faringoestafilino. Y cada uno de estos músculos presentan inserciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, el finio externo, que es el elevador, ¿dónde se inserta? En lo que es el peñasco del temporal, lo que es el conducto carotidio, va a lo que es la cara posterior interna de la porción cartilaginosa de la trompa de eustaquio, y van a lo que es la aponeurosis palatina. El peristafilino externo, que es el tensor del velo del paladar, se inserta en la apófisis pterigoides, en el ala mayor del esfenoides, en la trompa de eustaquio, y va a ir hasta lo que es el gancho pterigoideo y también a la aponeurosis palatina. Y miren, ahí nos recordamos que en el esfenoides había una fosita escafoidea. ¿Quién se insertaba en la fosita escafoidea? El peristafilino externo. ¿Quién se insertaba en la fosa pterigoidea? El pterigoideo interno. Esto lo he hecho en fosas, ¿ah? Entonces son contenido de fosas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El músculo ácido es el músculo palatoestafilino o músculo de la ubre. ¿Dónde se inserta? En el borde posterior del paladar duro y principalmente en lo que es la espina nasal posterior. Importante porque evita que durante el vómito el alimento vaya a lo que son las fosas nasales. ¿Se acuerdan de que esta úvula también tiene una función de lo que es resonancia o modulación de voz? El músculo palatoestafilino es este, profesor, es el palato faringeo o palatoestafilino, que iba desde lo que es el paladar a lo que es las paredes laterales de la faringe. Entonces tenemos el músculo glosoestafilino, que también se llama palato gloso, y el palato faringeo, que también se denomina faringoestafilino, y que justamente eran los límites de lo que era la región tonsilar, porque formaban el pilar anterior y el pilar posterior. Irrigación, miren, eso también se le puede preguntar, ¿por qué está irrigado en la región palatina? Por la arteria palatina descendente o palatina superior, que es rama de la arteria maxilar interna. La arteria palatina ascendente o palatina inferior, que es rama de la arteria maxilar interna. Y las ramas terminales de la arteria maxilar interna, que son la arteria esfenopalatina interno y el esfenopalatina externo. En inervación, miren, que está inervado principalmente sensitivamente por el ganglio de Mecke, con los nervios esfenopalatinos. Y motoramente, pregunta, ¿por qué está formado el tronco común del nervio mandibular?
trigémino naranja, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, ¿cómo se llama? Compañero. Axel Anco. Pregunta otra, a la inversa. ¿Por qué estaba inervado el músculo del martillo? Trigémino facial, solo digamos. Trigémino. ¿Y el músculo estribo? Facial, pues, facial. La clase pasada yo no sé hecho eso. Ya. Entonces, el nervio mandibular, ubíquense, daba unas ramas internas y ahí daba el pterigoideo interno, el periestafilino externo y el músculo del martillo. ¿Se acuerdan? Por eso que dice acá, periestafilino externo motoramente está inervado por la rama interna del tronco común del nervio mandibular, del nervio trigémino. ¿Ya? Y también algunos músculos del nervio paladar están inervados por el nervio facial. La región sublingual. ¿Por qué es importante la región sublingual? Porque ahí vamos a encontrar que va a formar el piso de cavidad oral, el músculo miloideo, el músculo vientroenterodigástrico y va a estar relacionado con lo que es el músculo genioglosio y el genioideo, y vamos a encontrar ahí dos compartimentos, el compartimento sublingual y el compartimento submaxilar, donde se van a ubicar las glándulas y sus conductos, ¿no? Entonces ahí tenemos a lo que es el piso de cavidad oral, que también se conoce como la región gloso-suprayoidea, porque está encima del músculo del hueso yoides. ¿Qué hora es que? 35. Capa mucosa sublingual, conducto de Revinus, que es el conducto de la glándula sublingual, nervio lingual, que es la rama terminal del nervio mandibular, la glándula sublingual, el músculo geniogloso, el músculo iogloso, genioideo y el miloioideo. Sus límites: superior, la región palatina; inferior, la región suprayoidea; anterolateral, la región linguodental inferior; posterior, la región faríngea; posterolateral, la región tonsilar. ¿Por qué es importante, como habíamos dicho, cómo se llama esta glándula? La glándula submaxilar. Miren que está dividida parcialmente por el músculo miloideo en una porción profunda y una porción superficial. ¿Cómo se llama su conducto? Es el conducto de Wharton, que desemboca en las carúnculas sublinguales, y las carúnculas sublinguales tienen un orificio, un conductito que se conoce como el ostium umbilical. Ahí está. Profesor, ¿y qué es esto? La glándula sublingual. La glándula sublingual, mire que tiene, profesor, varios conductos. El conducto principal se conoce como el conducto de Bartolino-Rivinus, y los demás conductos se pueden decir conductos accesorios, pero su nombre epónimo es conductos de Walker. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, si hablamos por región, ¿dónde se ubica el ostium umbilical? En la región sublingual. ¿Dónde se ubica el conducto de Wharton? En la región sublingual. ¿Dónde se ubican los conductos de Rivinus y conductos de Walker? En la región sublingual. ¿Dónde se ubica el músculo miloioideo, el músculo vientroenterodigástrico, el músculo genioideo y el genioglosio? En la región sublingual. ¿Y qué nervio estamos viendo acá? El nervio lingual, que es rama del nervio mandibular. Acá que tendría que estar el nervio miloioideo, y este es el músculo pterigoideo interno. Miren que en la región sublingual habíamos visto que vamos a encontrar también reparos anatómicos con lo que es una prolongación fibrosa, que es el frenillo lingual, los pliegues fimbriados, lo que es las carúnculas sublinguales y los pliegues sublinguales, donde van a desembocar los conductos de Rivinus y Bartolino. En la línea media tenemos el frenillo lingual, que es una estructura fibrosa que limita lo que es la salida de la lengua, y se va a ubicar la inserción en la cara ventral de la lengua y en relación con lo que es el piso de la boca. ¿Qué tenemos acá? Los pliegues fimbriados, las venas raninas, ¿no? Que es la transparencia de las venas que se van a encontrar en la cara ventral de la lengua, el frenillo lingual, las carúnculas sublinguales, en ese mismo punto el ostium umbilical y los pliegues sublinguales. Como habíamos dicho, su contenido son las principales glándulas. Tenemos lo que es la arteria lingual, el nervio poroso mayor, que también pasa por ahí, tejido celular adiposo, y lo que habíamos visto, las glándulas. ¿Qué más? En lo que es irrigación, tenemos las arterias linguales dorsales, las arterias linguales profundas, las venas linguales dorsales profundas y las venas raninas. Y como habíamos dicho, profesor, así como teníamos el cuadrilátero de Chopin, que es un espacio virtual donde pueden discurrir las infecciones odontogénicas, en la región sublingual también pueden discurrir infecciones odontogénicas en lo que es el espacio sublingual y el espacio submaxilar, produciendo lo que es esta infección que se conoce como angina de Ludwig, que es muy importante. ¿Por qué? Porque puede obstruir lo que son las vías aéreas, produciendo algún tipo de asfixia en el paciente. Es bastante problemática. Hay pacientes que han entrado, han tenido que ir a la hospitalización y se han tenido que tratar con altas dosis de antibióticos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué cantidad de microorganismos encontramos en boca?
casi más de 500.000 grupos de bacterias, en los cuales priman estreptococos, estafilococos, lactobacillus, actinomyces, hasta parásitos encontramos en boca, ¿no? Entonces, nuestra cavidad oral está comparada como la mordida del perro. Si yo quiero que se muerda el Kenner, no muerdo. Por eso es de que ha habido, pero no porque mi boca sea aséptica, ¿no? Es un... Ha habido, ¿cómo se llama?, colegas que, por ejemplo, han estado inmunosuprimidos hasta curando al niño y el niño lo ha mordido. Le ha dado una infección, una septicemia y se ha muerto por una septicemia generalizada. Entonces, hay que tener cuidado porque se dan cuenta ustedes de que el organismo es muy bien sabio. Una vez yo me quemé, ¿no? Me salió una ampollita. Sonsamente, una aguja de coser, ¡pah! Al día siguiente, el dedo hinchado. Dije, está hinchado, pues. Después, a la mañana siguiente, ya sentí una parestesia en la palma. Dije, ¿qué otro? Al día siguiente, una parestesia en el codo. Y después se me inflamaron los ganglios de la axila. ¿Qué había inoculado, güey? Una bacteria. ¿Qué había inoculado, güey? Me había con la agujita de coser. ¿Qué bacteria me habría metido? He tenido que tomar antibióticos casi una semana. Entonces, lo mismo pasa acá. Como las bacterias en cavidad oral son gran cantidad, hay veces que antibióticos, se les da antibióticos, lo único que receta, amoxicilina y ibuprofeno, pero ya no podemos llegar a eso. Tenemos que dar una ciprofloxacina, tenemos que dar una clinda por vía endovenosa, tenemos que dar además una ceftriaxona, una penicilina benzatínica, porque esto no va a pasar. Y si es una bacteria multidrogo resistente, se va al hospital. Tienen que hacer un drenaje. Esto es bien problemático. ¿Y quién se presenta? En terceros molares. Cuando hacen terceros molares, salen aquí, ya los traímos, pero después una bacteria puede agarrar, vienen con su pelotón y puede producir obstrucción de vías aéreas. Ha pasado hasta en colegas. ¿Puede estar relacionado con las caries? No tanto con las caries, sino con, intervenciones quirúrgicas mal hechas, que no presentamos mucho control de la bioseguridad, aunque sea un jugatorio de clorexidina, manejar, porque las bacterias, hasta ahí no vamos a avanzar. Entonces, para la próxima